Mario Sabán, muchísimas gracias. Ante todo, bienvenido a México nuevamente. Gracias. Ya sabes que tienes un público que realmente te estima y te sigue. Y bueno, nosotros en Enlace Judío estamos de plácemes por tu presencia aquí en México y por esta oportunidad que tenemos de platicar contigo nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a ti por aceptar esta entrevista. Y bueno, uno de los temas que quisiéramos tocar contigo es precisamente el tema de los anusim, de los marranos, también como se les conoce, o chuetas, según recuerdo que me comentaste en una entrevista pasada, ¿no? Mira, el tema de los Anusim, nosotros desde Tarbut Sefarad estamos trabajando en crear una sección especial que se va a llamar Tarbut Anusim, con una persona de París, Katy Cruzado, y otra persona de Suiza, Luis Niza, donde ellos se han reconocido hace muchos años como criptojudíos. Eso es un fenómeno muy, muy complicado de explicar, pero yo creo que la gente lo va a entender, porque en la historia judía hubo un problema donde, a partir de lo que realizó la Inquisición, se terminaron con los marranos y con los criptojudíos. En la historia judía tenemos una información falsa. ¿Cuál es la información falsa? Creer que la Inquisición terminó con el criptojudaísmo en España y en América Latina. Y, y nos estamos dando cuenta que es falsa, porque mucha gente que mantenía el secreto de su judaísmo, tanto en España como en América Latina, están queriendo retornar al judaísmo ahora. Y esto es a lo que nosotros llamamos los anusim. Los anusim son los hijos de los forzados. Anusim quiere decir forzados, y por eso más que anusim son bnei anusim, hijos de los forzados, que están regresando ahora al judaísmo. Entonces nos encontramos ahora siglo XXI, después de 500 años desde la expulsión y las conversiones forzosas, con personas que dicen: mi abuela enciende velas en Shabbat, o yo sé que tengo apellidos que son criptojudíos, y gente que no pide la conversión al judaísmo, que pide el retorno. Diferenciar muy bien lo que son conversiones y lo que es retorno, porque el que quiera retornar dice: yo siempre, o mi familia siempre fue judía en la clandestinidad, fue judía en secreto, y ahora quiero volver al judaísmo después de 500 años. A este nuevo fenómeno, que es un viejo fenómeno en realidad dentro de la historia judía, hay que darle una respuesta. Es decir, gente que quiere participar del mundo judío, que tenía tradiciones judías, pero que el rabinato, la respuesta que le da es la conversión, porque no hay otra manera de darle respuesta. Ahora, si nosotros vamos a la historia judía, nos encontramos con la comunidad judía de Ámsterdam. En la comunidad judía de Ámsterdam, la hispano-portuguesa de los siglos XVII y XVIII, la gente llegaba escapando de la Inquisición, entraba en la comunidad y automáticamente, sin conversión, era aceptada dentro de la comunidad, sabiendo de que esta persona era un judío que se escapaba, o un criptojudío que se escapaba de España. Por tanto, claro, muchos en algún momento dijeron: pero este tendría que ser el mecanismo. Una persona que dice: soy criptojudía y tiene que ser automáticamente admitida. Frente a esta situación, como no se entiende, como no se contempla el tema de los anusim, de los bnei anusim o criptojudíos, se los hace pasar a todos por la conversión. Entonces, no es lo mismo una persona que viene de raíces judías que una persona que se quiere convertir. A los fines del resultado, claro que es lo mismo, pero hay un sentimiento, una personalidad diferente en los criptojudíos, porque ellos han cargado con el judaísmo en secreto muchos siglos. Pero, Mario, yo recuerdo muy bien en una entrevista pasada, tú me Sí. comentabas que parte del fenómeno es que muchas personas de apellido no judío se declaran o se sienten judíos, y muchas personas con apellido judío pues simplemente lo ignoran o no les importa mucho esta cuestión. Sí, a ver, el tema es el siguiente: aquí hay que tratar caso por caso, porque no estamos hablando de algo, caso por caso. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber un análisis de esta persona, de saber por qué se está acercando, por qué quiere retornar. Por eso nosotros, ante esta situación, hemos creado esta sección de Tarbut Anusim, con la idea de que haya personas criptojudías que, cuando vengan criptojudíos, digamos, que se acerquen al judaísmo, criptojudíos, haya personas que hayan pasado por la misma situación, que se entienden en la misma situación. Entonces, ya te digo, nosotros lo que estamos haciendo es la idea de: a ver,
viene alguien criptojudío, no alguien que se siente judío porque su apellido puede ser que lo es, porque también hay mucha gente así, y también son bienvenidos. Simplemente lo que decimos nosotros es, hay personas con tradiciones judías que han mantenido oculto su judaísmo dentro de España y dentro de América Latina, y esa gente se está acercando. Y esa gente que se acerca tiene un tipo de personalidad que no es exactamente igual a la persona que se quiere convertir. Entiendo. ¿Eh? Eh, Muchas veces sucede que la persona que admira el judaísmo termina queriendo convertirse al judaísmo, porque hay como un primer proceso de admiración al mundo judío y después de algunos de estos admiradores del judaísmo una especie de cambio de actitud de decir yo no solo admiro al pueblo judío, sino yo quiero ser parte del pueblo judío. Así es. Esa es una fina línea que también tenemos que mirar, con lo cual la gente que se va acercando a Tarbut es gente que admira el mundo judío, gente que se quiere convertir, gente que quiere retornar. Tenemos cientos de casos de este tipo y que lo que tenemos que darle es una puerta de entrada. Por eso nosotros hacemos un trabajo como previo a que esta persona vaya directamente a la comunidad judía. Porque si va directamente a la comunidad judía se va a encontrar con la liturgia, se va a encontrar ya, es como un choque cultural. Lo que nosotros intentamos hacer desde Tarbut es aquella persona que se acerca, que tiene un interés o en conversión o en retorno, de darle material, entregarle material de filósofos judíos, de la historia judía, de qué ha leído. Un poco yo digo que tiene que haber como un periodo de entrenamiento judío, Claro. para llamarlo de alguna manera, no sé cuál es el nombre, donde la persona se vaya como habituando a ciertos conceptos durante un año, 2 años, 3 años, lo que le lleve a cada cual, y luego desde Tarbut lo que hacemos nosotros desde Tarbut Sefarad es ya poder presentar a esta persona a una comunidad. Por supuesto la persona tiene que decidir a qué comunidad quiere ir, si quiere ir a una ortodoxa, si quiere ir a una reformista, si quiere ir a una conservadora, y nosotros no entramos. Mario, está perfecto todo esto, pero dime, a nivel institucional, ¿qué impacto podría tener? Es decir, de repente comunidades que tal vez no llegaban a 500 personas o 300 pueden de repente recibir una avalancha o cómo lo ves en España? A ver, en España la situación es la siguiente. En los últimos años las comunidades se han abierto al tema, digamos, no se han cerrado. Desde Tarbut Sefarad hemos luchado mucho para que las comunidades se puedan abrir. Recuerdo que en el año 2008-2009 trajimos al rabino Armoni de Nahalat Rachel, de un movimiento ortodoxo judío, para que nos ayude. Él tuvo 43 o 44 entrevistas con gente que quiere retornar y con gente que se quiere convertir. Nos hemos movido también con el movimiento conservador, con el movimiento Masortí, hemos hablado con el Seminario Rabínico Latinoamericano. Es decir, la idea es, el judaísmo es muy plural. Nosotros no sabemos una persona qué línea dentro del judaísmo va a querer tomar en su futuro, porque esto entra dentro del libre albedrío de cada persona. Pero sí lo que nosotros tratamos de hacer es una especie de conexión entre todas las líneas religiosas judías, porque nosotros no somos una organización religiosa, somos una organización cultural, y esta persona que tiene un interés, pero que tiene un interés manifiesto ya de muchos meses, de muchos años y de mucha lectura, y en ese periodo de intermedio, entre que la persona dice quiero ser judía y empieza su proceso de conversión dentro de cualquier línea de las comunidades judías, nosotros hacemos un periodo intermedio de preparación. ¿eh? Esta es un poco la idea del trabajo que hace Tarbut Sefarad hoy, además de la difusión habitual del judaísmo entre la gente no judía, ¿no? Pero dime una cosa, cuando, por lo menos en España, o lo que tú conozcas de más cerca, más cercano, ¿qué pasa después de que ha pasado este proceso, valga la redundancia, con la persona y con el Estado de Israel? ¿Es aceptado como un... En principio, te reitero, como cada uno coge una línea específica a donde quiere ir, aquí nosotros ya no entramos en qué sucede con su conversión. Lo que yo veo como problemático es que, sobre todo las comunidades judías españolas, son pequeñas en número. Y al ser pequeñas en número, aunque no reciban avalanchas, porque no hay una avalancha de gente que se quiera convertir, pero sí hay mucho interés de gente en comunidades pequeñas, que aunque sea reciban 30, 40, 50 personas conversas es mucho. Entonces, lo que tenemos que mirar es cómo esta persona, es decir, yo pienso que tanto una conversión como un retorno es un elemento muy positivo, que da un flujo nuevo al mundo judío. Particularmente esta es mi posición.
Ahora, la cuestión es, nosotros ya no podemos entrar en las luchas de validez de las conversiones de los rabinos, porque no es nuestra lucha. Es decir, si tú querrías que yo te dé mi opinión, creo que hay una falta muy grande de coordinación en el mundo rabínico con respecto al tema de las conversiones. Esa es una autocrítica que en el mundo judío habría que hacerse. Pero nosotros de Talmud Sefardí no podemos entrar en el problema rabínico. Entiendo. Porque el problema de las líneas rabínicas es un problema de los rabinos. Nosotros en Talmud Sefardí lo que podemos hacer es ayudar al que se quiere convertir al judaísmo. Y decirle, mire, por la reforma la ortodoxia no le va a aceptar. A los conservadores nosotros le explicamos a la persona que quiere retornar o convertirse en qué situación se va a encontrar, y la persona va a tomar una decisión y va a decir, mi perfil de judaísmo es el movimiento Masorti, o mi perfil del judaísmo es la ortodoxia. Es decir, luego cada uno va a elegir el perfil de judaísmo, pero desde Talmud Sefardí y toda la organización, no podemos resolver el problema de las conversiones y resolver el problema y los líos rabínicos de quién es o no judío dentro del Estado de Israel o fuera del Estado de Israel. Para nosotros lo fundamental es que la persona que retorna al judaísmo como un descendiente de los forzados o que se quiere convertir esté protegida, esté contenida, esté Cobijada. sí, y bien recibida por una organización judía que le va a abrir las puertas para ayudarla en todo lo que puede hasta un punto. Hay un punto que ya termina nuestra ayuda, porque es cuando ya esta persona empieza su proceso de conversión en su comunidad judía. Ahora, ¿qué es lo que sucede muchas veces? Sucede muchas veces que hay tantas desorganizaciones en las comunidades judías, ya no estoy hablando de España, sino de otros sitios, que muchos vuelven a Tarbut ya convertidos al judaísmo para ayudarnos dentro de Tarbut, porque muchos de ellos tuvieron una idealización del judaísmo a través de lo teórico, de lo intelectual, y de repente se vieron con los judíos de carne y hueso de las comunidades, con los problemas internos de cada comunidad, y esta idealización a veces también es complicada, ¿no? Porque claro, al final tienen que, además de estudiar el judaísmo, entrar a convivir con la gente judía dentro de la comunidad, y ahí se dan cuenta de que somos seres humanos, que hay problemas, y hay problemas de organización, y hay egos, y hay etcétera. Entonces muchos, a veces por ciertas desorganizaciones dentro de las comunidades judías, nos vuelven a Tarbut diciendo queremos trabajar por el mundo judío, pero no dentro de los problemas comunitarios. ¿Cómo podría una persona asegurarse de que su conversión será válida o va a ser aceptada? A ver, yo lo primero que digo es que cuando una persona quiere convertirse al judaísmo, ser judío no termina con el proceso de conversión, sino que empieza. Es decir, en verdad es lo que yo llamo ser judío 24 horas. Ser judío 24 horas implica que toda tu vida esté enfocada a esta preocupación por tus hermanos judíos, a una preocupación por la comunidad, a una preocupación por tu propio desarrollo del conocimiento. En principio, lo que siempre hacemos, y te reitero, como tú decías en la pregunta, no podremos decir que es una receta, pero sí son pequeñas guías, es decirle que en el mundo judío hay mucho conocimiento, hay que estudiar mucho. Yo siempre lo digo, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, y la persona en general de repente dice, bueno, yo he leído mucho la Biblia, y con esto no, hay que estudiar mucho las tradiciones, la cosmovisión de la vida, filosofía judía, la brajot, las bendiciones, hay que estudiar mucho. Las personas que ya tienen esta característica de leer mucho o estudiar mucho, ya tienen para mí una pequeña ventaja en esto, porque ya van a entrar en un mundo muy alfabetizado. La segunda cuestión es que en el mundo judío hay mucho libre albedrío, hay mucho debate, hay mucha discusión. Lamentablemente hay muchísima gente que se quiere convertir al judaísmo que asocia la figura del rabino con el sacerdote, y se cree que lo que dice el rabino hay que hacer. Este es un problema que no solamente tienen los conversos, sino hoy también en la actualidad muchos judíos, y es que hemos perdido el libre debate. Entonces cuando tiene una persona que se quiere convertir, le digo, mire, usted tiene que olvidar de que el rabino es el sacerdote, el rabino es un hombre, se puede equivocar, es un organizador de la liturgia, y no nos va a dar la receta, y no tiene poder de absolución. Entonces, la persona tiene que cambiar un poco el chip de ese pastor que le decía lo que tenía que hacer, o de ese clérigo que le decía lo que tenía que hacer, y no tomar la figura del rabino como autoridad jerárquica.
tiene una jerarquía moral o puede tener una jerarquía intelectual, pero de ningún modo una jerarquía de tipo político en decir a la gente lo que tiene que hacer. Y entonces hay mucho libre debate y el individuo tiene que también ejercitarse en ese libre albedrío, ¿no? Maimónides decía que la base de la Torá es la libertad. En consecuencia, hacer que la persona se ejercite en su libre albedrío a veces es muy difícil. Mario Sabán, como última pregunta, a mí me gustaría formularte esta. ¿Qué, ¿Cuál es tu definición de judío y si ha cambiado a lo largo del tiempo? No, yo en este punto la verdad que cada vez lo refuerzo más. Yo creo que es judío el que se siente judío, no el que un rabino diga que lo sea. Perfecto. Mario, muchísimas gracias Al por tu contrario. tiempo.